Hola, larga vida y prosperidad. Bueno, en este tercer y último vídeo de campo magnético vamos a ver en primer lugar las fuerzas que actúan sobre corrientes, es decir, fuerzas que actúan cuando hay dos corrientes paralelas, fuerzas de origen magnético, y la fuerza que sufre una espira dentro de un campo magnético. Por último veremos un resultado muy importante, análogo al teorema de Gauss, pero para campo magnético, que se llama la ley de Ampère. Así que coge apuntes, cuaderno y prepárate. Bueno, en primer lugar vamos a calcular las fuerzas que aparecen sobre corrientes rectas indefinidas cuando hay un campo magnético. La fuerza vendrá dada por la habitual fuerza de Lorentz, pero claro, la fuerza de Lorentz es Q por V por B, y sabemos que en el caso de los hilos hay que sustituir Q por V por la intensidad por la longitud. Así que en principio sería la intensidad por la longitud vector multiplicado vectorialmente por el campo E. ¿Qué ocurre? Que si tenemos en cuenta que el hilo es recto indefinido e infinito, pues obviamente la longitud es infinita, la fuerza va a ser infinita. Para resolver este problema, lo que se hace es trabajar con la fuerza por unidad de longitud. Esta fuerza por unidad de longitud es fuerza partido por L, y si dividimos todo entre L, lo que nos va a quedar básicamente es la intensidad por el campo, por el seno del ángulo que forman el hilo con el campo. Habitualmente este ángulo va a ser 90 grados y por lo tanto simplemente la fuerza por unidad de longitud va a ser la intensidad que circula por el hilo multiplicado por el campo que actúa. Si ponemos dos corrientes paralelas, entonces el hilo 1 crea un campo magnético a su alrededor, según vimos en el vídeo anterior. Este campo magnético es circular y en concreto en este punto el campo magnético va a ir para adentro. Como aquí hay un campo magnético para adentro y hay una intensidad en el hilo 2 hacia arriba, aparece una fuerza F1,2 que hace el hilo 1 sobre el hilo 2, que en este caso es hacia la izquierda. Es decir, pega al hilo 2, intenta acercarle hacia el hilo 1. Y al revés, el hilo 2 crea a su alrededor un campo magnético que en este punto es hacia afuera, es decir, hacia nosotros, de la pantalla hacia nosotros. Como circula una corriente para arriba, la regla de la mano derecha nos dice que aparece una fuerza que hace el hilo 2 sobre el hilo 1, que también es en este sentido, en esta dirección, pero en este caso hacia la derecha. Por lo tanto, dos corrientes paralelas en el mismo sentido se atraen. Si las corrientes no son en el mismo sentido, sino que son en sentido contrario, entonces el hilo 2, que va para abajo, tiene un campo magnético creado por el hilo 1 también para adentro, ¿vale? Como en el caso anterior, pero ahora, al ser la intensidad para abajo, la fuerza que aparece es hacia la derecha en lugar de hacia la izquierda, ¿vale? Como cambiamos el sentido de la corriente, pues cambia el sentido de la fuerza. Y la fuerza que hace el hilo 2 sobre el hilo 1, pues en este caso, al ser la corriente para abajo, el campo magnético circula al revés. Por lo tanto, es hacia adentro también. Campo hacia adentro, intensidad para arriba, la fuerza se hace hacia la izquierda. Por lo tanto, dos corrientes en sentidos opuestos se repelen. Cuando intentamos calcular el valor de estas fuerzas, bueno, pues la fuerza que hace el hilo 2 sobre el hilo 1 por unidad de longitud será igual a la intensidad del hilo 1 por el campo que crea el hilo 2. El campo que crea el hilo 2 era mu sub 0 por la intensidad del hilo 2 partido por 2 por pi por la distancia. Así que juntándolo todo nos queda esta expresión de aquí. Mu sub 0 partido por 2 pi por la intensidad del hilo 1 por la intensidad del hilo 2 partido por la distancia. Si calculamos la fuerza contraria, la que hace el hilo 1 sobre el hilo 2 por unidad de longitud, pues va a ser la intensidad que circula por el hilo 2 por el campo que crea el hilo 1. Intensidad 2 por B1. El campo 1 es mu sub 0 por la intensidad 1 partido por 2 pi por d, que es la mismo que lo anterior, así que nos queda la expresión análoga a la anterior. Esto en realidad no es más que la tercera ley de Newton, ¿vale? Las fuerzas, a toda acción hay una reacción, ¿vale? Cuando el hilo 2 hace una fuerza sobre el hilo 1, entonces el hilo 1 hace la fuerza igual sobre el hilo 2, pero de sentido contrario, ¿vale? En este caso de sentido contrario, pero atractivas las dos, y en este caso de sentido contrario, pero repulsivas las dos. Cuando introducimos una espira en un campo magnético, por ejemplo esta espira de aquí, en el campo magnético hacia la derecha, y hacemos circular una corriente por la espira, entonces lo que va a ocurrir es que a cada brazo de la espira que circula una corriente va a sufrir una fuerza diferente. Tal y como hemos visto,
la fuerza que sufre depende de la intensidad, del sentido de la intensidad. Por lo tanto, en este brazo, por ejemplo, de aquí, campo hacia la derecha, intensidad para arriba, pues la fuerza va para adentro. En el brazo de aquí arriba, la intensidad va hacia la izquierda, el campo va hacia la derecha. Como son paralelos, la fuerza vale 0. En el brazo este de aquí, la intensidad va para abajo, campo a la derecha, por lo tanto la fuerza va hacia adelante, hacia nosotros. Y en el brazo de abajo también valdrá 0. Eso lo que va a ocurrir es que la espira va a girar. Va a girar por el efecto de este par de fuerzas. Va a adquirir lo que se llama un momento magnético. Momento de fuerzas. Cuando la espira está en otra posición, entonces, además de las fuerzas en los brazos laterales, también el brazo de arriba sufre una fuerza, porque en este caso el campo va hacia la derecha, la intensidad va en esta dirección oblicua, y por lo tanto la fuerza será para arriba, y en el brazo de abajo al revés, la fuerza será para abajo. Cuando la espira está totalmente perpendicular, entonces ya no sufre ese momento de fuerzas, porque las fuerzas todas son paralelas y sobre el mismo plano, y entonces lo único que sufre es una fuerza para adelante, este brazo una fuerza para atrás, una fuerza para abajo y una fuerza para arriba. Por lo tanto, cuando está en esta posición, lo que intenta es girar y ponerse perpendicular al campo. Esto se traduce en un momento de la fuerza, que en este caso se puede calcular y vale m pequeña, que es el momento magnético de la espira, multiplicado por el campo B. Ese momento se define como la intensidad que circula por la espira, por la superficie de la espira, multiplicado por el vector U sub S, que es un vector perpendicular a la superficie. Si la espira tiene n vueltas, pues será multiplicado por n. El siguiente resultado que vamos a ver es la ley de Ampère. La ley de Ampère es un resultado muy importante en el caso del campo magnético, de forma parecida o de resultado similar a al teorema de Gauss para el campo eléctrico o el gravitatorio. Bueno, el problema es que el flujo que atraviesan los campos magnéticos, como las líneas son cerradas, ¿vale? Cuando hay un campo magnético alrededor de un hilo, como es un campo cerrado, entonces el flujo que atraviesa una superficie siempre va a ser 0, porque hay tantas líneas que entran como que salen. Sin embargo, bueno, pues no ocurre lo mismo con lo que llamamos circulación del campo. ¿Vale? La circulación del campo, que viene a ser esto de aquí, que ahora explicaremos, ¿vale? Es una integral sobre una línea cerrada, un circuito cerrado, ¿vale? Yo lo que voy calculando es este producto a lo largo de esta línea cerrada. Pues la ley de Ampère lo que nos dice es que esta circulación es igual a mu sub 0 por la suma de corrientes del interior, ¿vale? O sea que en el caso de este de aquí, pues se suman las tres corrientes. Aquí sería, se suman las dos que van hacia arriba y se le resta la negativa. Pero bueno, básicamente es una suma. Si os fijáis es parecido, algo así como en lugar de la carga interior, ¿vale? Pues en este caso son las corrientes interiores. Y por mu sub 0 en lugar de partido por epsilon sub 0, pero es un resultado parecido. Bueno, la ley de Ampère solamente es válida para corrientes estacionarias y continuas que no se interrumpan. Es parecida a la ley de Gauss, y el signo de las corrientes se determina por la regla de la mano derecha. Es decir, si yo circulo en esta dirección, hacia allá, ¿vale? Lo positivo va para arriba y lo negativo va para abajo. Bueno, ¿qué es la circulación? Pues fijaos que lo que estamos sumando es para cada trocito de la curva, para cada diferencial de L de la curva, cada trocito pequeñito, estoy multiplicando el diferencial de L por el campo magnético, ¿vale? Es algo así como, teniendo en cuenta que el campo tiene que ver con la fuerza, ¿vale? Estoy calculando la fuerza partido por la carga magnética, ¿vale? Que sería el campo, por diferencial de L, una especie de trabajo. Así que cuando yo multiplico el campo por el desplazamiento, lo que tengo es algo parecido al trabajo o al potencial, ¿vale? Así que esto lo que está calculando es cuál es la diferencia de potencial en un circuito cerrado, cuando yo doy una vuelta completa. Y me sale que este trabajo es mu sub 0 por la suma de intensidades. Hay que tener en cuenta, para entender bien este resultado, que el campo magnético no es conservativo, ¿vale? La circulación del campo a través de una curva cerrada, ¿vale? Cuando yo lo hago con el campo gravitatorio, la fuerza va para adentro, el diferencial de R de la curva va para allá. Entonces, cuando yo sumo todas estas contribuciones a lo largo de una línea cerrada, ya lo hemos visto en el caso del potencial, esto era igual a la diferencia de potencial entre este punto origen y final, pero como es el mismo, esa diferencia de potencial va a ser 0. Con el campo eléctrico pasa lo mismo. El campo eléctrico, bueno, va para afuera,
pero es la misma idea. Al recorrer una curva, esta integral de campo por desplazamiento es igual a la variación de potencial entre el punto final y el punto inicial, pero como es el mismo, esta variación de potencial es cero. Pero claro, cuando lo hacemos con el campo magnético, ya hemos visto por la ley de Ampère que esta suma no es cero, ¿vale? Por lo tanto, el campo magnético no es conservativo. ¿Eso qué significa? Se traduce en que no es posible definir una energía potencial magnética, no se puede definir, y además que cuando el campo magnético actúa sobre cargas en movimiento, lo que va a pasar es que la trayectoria de las cargas va a cambiar, pero sin variar su energía cinética. ¿Vale? Eso ya que hemos visto que lo que hace se pone a dar vueltas, básicamente. No varía la energía cinética, la velocidad, el módulo no cambia, pero sí cambia el hecho de que se ponga a dar vueltas. De forma similar a lo que ocurría con el teorema de Gauss, la ley de Ampère nos va a permitir calcular campos en simetrías regulares. Por ejemplo, aunque ya lo habíamos calculado de otra manera, sumando las contribuciones de los infinitos elementos, cuando tenemos un conductor recto e indefinido, podemos aplicar la ley de Ampère y decimos que la circulación del campo, es decir, B multiplicado por la longitud de esta circunferencia, 2πr, es igual a la mu sub 0 por la intensidad. Así que despejando el campo nos queda que es mu sub 0 por la intensidad partido por 2pi por d, que es la longitud de la circunferencia. En este caso, a medida que el radio aumenta, la distancia aumenta, el campo disminuye de manera inversamente proporcional. Y el sentido del campo viene dado por la regla de la mano derecha, es decir, si la intensidad va para arriba, el campo circula pues siguiendo la regla de la mano derecha en esta dirección. Para un solenoide recto, que no es más que una agrupación de espiras, entonces lo que tenemos es que el campo en su interior es constante y toma este valor, el número de vueltas partido por la longitud del solenoide multiplicado por mu sub 0 y por la intensidad. Si el solenoide es curvo, que se llama también toroide, entonces el campo en su interior viene dado por esta otra expresión de aquí, el número de vueltas por mu sub 0 partido por 2pi y la intensidad dividido entre r, donde r es este radio interior del toroide. Damos por concluido los vídeos de campo magnético. Así que ya solamente te queda estudiártelo bien y aprender a hacer todos los ejercicios. Nos vemos en el próximo vídeo.